Buenas tardes a todos. Ahora sí, ya los veo. ¿Me ven cómo están? Un gusto para todos. Rodrigo Jiménez aquí, listo para que charlemos un ratico todos, Oscar. Tú me das la señal y arrancamos, viejo. Listo, perfecto. Voy a dar la introducción para que entonces podamos arrancar. Hola, hola Smart Beamers, bienvenidos a esta grandiosa clase en vivo. Acelera el proceso de desarrollo de parrillas de contenido usando inteligencia artificial. Una clase muy especial para poder dinamizar ese contenido creativo en sus marcas y por supuesto también para sus productos o servicios. Les recuerdo que tendremos un espacio de contexto entre 40 a 45 minutos aproximadamente y después brindaremos el espacio para poder resolver dudas o preguntas referentes únicamente a la presente clase. Bueno, para los que no lo conocen, les presento a nuestro profesor Rodrigo Jiménez, actualmente Senior VP Regional Latinoamérica de Asylum, una importantísima agencia donde dirige actualmente proyectos digitales de comunicación y de marcas como Oral-B, Kretz, Naturela para México, Mattel para Centroamérica, Yupi, Remax, Mary Kay Colombia, entre muchas otras marcas. Con ustedes, Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo vas? Desde este momento son todos tuyos. Buenísimo, Oscar. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Solo indícame, por favor, que la vemos y arrancamos, equipo. Perfecto, ahí podemos ver tu pantalla, Rodrigo. Déjame, yo cierro una camarita aquí para poder yo ver mi pantalla. Perfecto. Listo. Ahora sí la vamos a estar viendo, Oscar. Correcto. Listo, Smart Beamers, buenas tardes a todos. Gracias por estar esta tarde aquí y gracias porque también hablando con el equipo de tutores y con el equipo académico de Smart Beamo, hemos visto que la adopción de temáticas desde inteligencia artificial evidentemente están muy en furor y digamos que esto ha empezado a generar una serie de mitos, temores, paradigmas y demás. Entonces, yo les quiero compartir hoy un poco una experiencia que hemos tenido muy interesante. Esto va a ser mitad anecdótico. Lastimosamente no les puedo mostrar algunas cosas porque nos terminando también, ahorita les contaré, pero terminándonos también con un ejercicio que terminamos montando una campaña regional punta de inteligencia artificial en un proceso de diseño muy interesante. Pero hoy me voy a enfocar un poco más en cómo estas herramientas definitivamente pueden ser un gran aliado en diversas ocasiones cuando queramos desarrollar múltiples funciones. Hoy voy a hablar simplemente de acelerar los procesos de desarrollar parrillas de contenidos. Ahí hay unos elementos que son bien interesantes que los vamos a ver hoy. Vamos a entender un poco cómo lo venimos haciendo. Les voy a dar un ejemplo y les voy a dar algunos tips para que ustedes se puedan llevar, para que ustedes puedan, una vez terminados acá, puedan salir a implementar. Evidentemente, como supondrán, cada vez que trabajamos herramientas de inteligencia artificial, tenemos que estar preparados a que tenemos que aprender nuevas herramientas, nuevos software, y no se hace con uno solo. A veces hay que combinar un poco ChatGPT con un poquito de Midjourney, con un poquito de Copy AI, y de pronto tengo que ir a retocar algo en Photoshop y luego tengo que ir a mejorar otra cosa y así. Entonces, sean muy abiertos a tener muchas opciones. Y por otro lado, también la inteligencia artificial tiene que ver con toda la capacidad analítica que tienen los software para ayudarnos a tomar o que el software tome decisiones que de una u otra manera generen una gran recomendación para ustedes. Y de hecho lo mencionaba en una clase aquí en Smart Beamo, desde un Photoshop tiene inteligencia artificial cuando nos pide cropear personas, sacar unos sujetos, hacer una serie de elementos de selección. Eso es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial cuando un CRM como HubSpot me permite generar ciertos filtros y que él empiece a generar ciertos análisis para ver cuál es la tendencia para ayudarnos a evaluar, por ejemplo, un lead. Entonces, la inteligencia artificial no solo está basada en, venga, yo genero con un prompt que me salga algo, sino que definitivamente hay muchos procesos que ya están establecidos de inteligencia artificial que están muy a la mano y alcance de ustedes, que es lo que les quiero compartir hoy. Como les decía, Oscar, los que no me conocen, mi nombre es Neil Rodrigo Jiménez, Senior VP, Director Regional para Latinoamérica de Asylum Marketing. Para los que no saben, Smart Beamo nace en Asylum Marketing. Tuve la fortuna de ver a Smart Beamo cuando estaba muy chiquito y empezamos a trabajar en él. Llevo 6 años vinculado a Asylum, por ende llevo los mismos, un poquito más de hecho en Smart Beamo. Y algo muy interesante es que nosotros desde Asylum llevamos muchos proyectos digitales, como mencionaba Oscar, y en muchos de ellos hemos empezado a desarrollar eh, elementos de discusión dentro de la agencia
para ver cómo incorporamos esta clase de procesos. Casualmente ahora estoy trabajando generando unos direccionamientos y estructuras de procesos a los equipos creativos de nuestra agencia. Y la adopción ha sido un proceso sumamente interesante para hablar de inteligencia artificial porque hemos encontrado de todo. He encontrado aquí en nuestros equipos de diseño algunos con temores, algunos piensan que se van a quedar sin trabajo, otros piensan que entonces van a llegar hasta cierto punto. Y la verdad, toda tecnología siempre nos genera un temor de que nos va a suplir. Y lo que más necesitamos ahorita más bien son profesionales que dominen todo el espectro de inteligencia artificial. Eso quiere decir que si ustedes son independientes o pensemos en las personas que están vinculadas o buscan vincularse, así como una destreza puede ser certificarse en alguna plataforma o dominar muy bien un programa, traten de empezar a incluir en sus currículums y en su saber el dominio de herramientas de inteligencia artificial. Es muy importante, porque además, si bien herramientas como, hablemos un poquito de ChatGPT o el mismo Midjourney, son muy amigables, tienen un elemento y es que la salida o lo que los entreguen depende de lo que ustedes le den. En resumidas cuentas, el input debe ser muy bueno. O sea, el prompt que ustedes meten debe ser muy específico para que el out definitivamente salga lo que ustedes esperan. Uno a veces le coloca los prompts a Midjourney y definitivamente si uno no coloca muy bien va a llegar a otros resultados inesperados. Entonces, lo ideal es empezar a aprender muy bien a generar inputs que cada vez podamos dominar, que cada vez entendamos las variables y lleguemos hacia allá. Pero la conversación de hoy no va a ser enseñarles eso. La conversación de hoy es cómo lo incorporo en procesos para agilizar lo que ya hago. Porque la verdad es que es muy cómico. Hay un señor que se llama John McCarthy, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero John McCarthy, ella falleció hace como unos 10 años, un poquito más. Él por allá en el año 56 fue la primera vez que habló de inteligencia artificial. De hecho, esta frase que ven ustedes acá fue emitida como a mediados de los años 60. La traje porque esta frase podría aplicarse perfectamente el día de hoy. La inteligencia artificial está transformando cada industria y es solo el comienzo. Esto lo dijo este señor hace 50 años. Fue de hecho el que a él se le acuñan dos términos, a John McCarthy se le acuña el término de inteligencia artificial, fue el primero que lo introdujo y fue el primero que habló de sistemas de cloud, sistemas de nube. Toda la terminología y todo eso viene de John McCarthy. Y lo traigo acá porque la visión de este hombre hace 50 años realmente hoy en día se ha democratizado y todos tenemos acceso. Desde nuestro teléfono celular tenemos acceso a inteligencia artificial que nos está permitiendo ir a otra velocidad y lo que se está volviendo en una herramienta. El problema, o más bien la analogía que yo les quiero presentar hoy es que la inteligencia artificial no es que llegue a hacer todo su trabajo. Lo que va a hacer es una herramienta para ustedes para hacer mejor y sobre todo más eficiente el trabajo. Eso quiere decir que hay que aprenderlas a usar, porque muy seguramente si ustedes, por ejemplo, van a hacer un planning y utilizan ChatGPT, pues quizás el resultado de la data que ustedes buscan, quizás al final sea el mismo. El tema es que la velocidad con la que te lo interpreta ChatGPT es muy distinto a lo que pasa en Google. Porque en Google yo tengo que generar unas entradas sobre lo que yo estoy investigando, digamos, desarrollos de mercados de electrodomésticos en Panamá, ¿sí? Entonces me van a salir unas páginas en la primera parte y yo voy a tener que dar clic a todas, voy a tenerme que ir, voy a tenerme que leer, voy a ver entonces qué estadística me sirve, qué cosa como para armar algo, ¿no es cierto? Para armar una entrada sobre esto. La diferencia con ChatGPT es que yo le puedo preguntar, dígame efectivamente cuáles son estos pros, cuál es este elemento. Yo le puedo preguntar directamente, si yo lo dirijo muy bien, me va a dar la respuesta que me permita a mí construir lo que yo necesite. Entonces, ChatGPT no me reemplazó a mí. La diferencia es que si yo estoy utilizando ChatGPT, así como puedo llegar a utilizar Google, estoy optimizando mis procesos. Entonces, no es que me vino a reemplazar, porque al final es mi criterio bajo la necesidad o el problema que yo vaya a resolver, bajo mi capacidad analítica de encontrar cuál es el camino de solución. Ahí es donde yo actúo generando un prompt para que inteligencia artificial me ayude. Pero si yo no le doy el input correcto a la inteligencia artificial, ella no lo va a deducir, no me va a corregir y no me va a hacer el trabajo. Pues quiero establecer eso de entrada antes de que miremos lo que vamos a conocer, porque uno de los mayores mitos y los mayores miedos es que
La gente piensa que es así. La gente piensa que yo le digo a ChatGPT, hazme una página web de mi empresa y ya me tiro el código, yo lo copio y lo pego y compro un dominio y ya quedó mi página. Eso no es así, ¿ok? Entonces, es importante esto porque cuando uno empieza a trabajar en esto, es como llegar a decir, ah, llegó Google en su momento con los buscadores y me quitó el trabajo. No, seguramente los dueños de enciclopedias se afectaron. Pero esto lo que le está ayudando es coger toda esa data, recogerla y entregárselas de una vez sumarizada. Y eso es un gran avance en términos de tiempos. Obviamente hay 1000 aplicaciones, hay gente haciendo muchas cosas. Ustedes ven, cada día sale una noticia que encontró la paz mundial, que encontró la fórmula para bajar la inflación, que redactó mejor una canción que lo haría los Beatles, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, uno cada día encuentra una noticia sobre otra y eso es lo que alimenta un poco más los temores y las especulaciones. Yo creo que lo que debemos hacer es ya bajarle y empezar a entender definitivamente qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, si bien está empezando, tenemos que entender que en noviembre no existía ChatGPT para todos. Entonces, esto ha sido un tema de 6 meses en que nos cogió a todos y nadie se estaba esperando que pasara todo esto, pero la adopción de esto ha sido muy larga. Nosotros, yo hice unas capacitaciones en Midjourney, cuando las terminé ya va a salir la nueva versión, me tocó reaprender cosas. Esto va a una velocidad ya demasiado extrema. Entonces, no hay que alarmarse, no hay que salir a manejarlo todo, es entender qué me puede funcionar a mí. Si aquí hay diseñadores gráficos escuchándome, uno no necesita aprenderse toda la suite de Adobe. Si uno domina muy bien Illustrator y Photoshop, puede hacer muchas cosas, pasar hasta 3D. Entonces, son herramientas que la sugerencia, Smart Beamers, es que ustedes empiecen a aprender cada día más a cómo sacarle provecho. Y sacarle provecho no es que les haga el trabajo a ustedes, no es volverlos perezosos, es darles tanta eficiencia que a ustedes les quede más tiempo para profundizar y hacer mejor sus tareas. Eso es lo que debemos propender. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes unos esquemas que siempre trabajamos en Smart Bimbo. Vamos a hablar de 5 esquemas. Vamos a ver 5 esquemas en cómo la inteligencia artificial va a ayudar en mi proceso de construcción de parrillas. Vale la pena notar que ustedes saben que hay muchos modelos para generar contenidos en parrillas a nivel de social media. Eh, y todo depende también del dinamismo, de la madurez de mercado, del poder de engagement que tenga cada cuenta, pero por sobre todo también la capacidad que yo tenga de generar contenido, de contenido relevante y contenido que realmente agregue valor. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado porque hay todavía metodologías para generar contenido de social media que es, me anticipo un mes y medio antes, yo le presento a un cliente una parrilla de contenidos, entonces él me contrata a mí y yo tengo mi agencia digital y entonces yo hice un contrato donde le voy a pasar 24 activos digitales al mes, 12 posts, 6 stories, 3 reels y los otros 3 los reparto si tengo que hacer algo de pauta, algún GDN, alguna cosita. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo contratado con un cliente que tengo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que si es un mercado un poco más estático, que no genera ese dinamismo, que no necesita estar alineado a ciertas temporalidades o a ciertos momentos de verdad, pues funcionan muy bien los modelos clásicos donde yo puedo llegar con el cliente 10 días antes de que termine el mes a decirle, esto es lo que vamos a hablar el próximo mes, pero esto es relevante, si lo ves, no lo ves, que le cambia, que le ajusta, y uno programa y sale durante el siguiente mes mientras trabaja los siguientes contenidos. Eso era una metodología de hace muchos años, la verdad. Eso podríamos pensar que es obsoleta, pero a mí no me gusta utilizar ese término porque no es que sea obsoleta, simplemente han salido nuevas formas para marcas que tienen otras necesidades. Hay modelos que hoy en día son más en real time, donde yo no hago el post un mes antes. Yo lo que hago es que me voy con un gimbal, que no es más que un estabilizador de imagen para un celular, y me voy al punto de acción, me voy al punto de venta, me voy a la actividad donde puede estar mi audiencia, hago 3 entradas, hago 3 elementos y posteo desde el sitio. Entonces, en estos casos, obviamente, el tema es muy diferente, porque evidentemente aquí lo que tienes que tener es una planeación para ver en qué momento es relevante, en qué momento se generan espacios para aumentar la afinidad con las audiencias y evidentemente pues que el contenido sea tan relevante que salgamos. Esto que vamos a ver hoy quizás se aproxima un poco más a las primeras inmediaciones donde encontramos, y les voy a explicar por qué los construimos así. La mayor limitación o la mayor virtud de hacer social media en real time, como les mostré ahorita,
es que dependemos mucho del calendario y lo que vaya a hacer. Si llegó el fin de semana y es un bar, entonces me activo. Si llegó entre semana y resulta que es que yo trabajo un tema al inicio de la semana. O sea, todo depende de mi tipo de negocio, mi tipo de producto y qué es lo que voy a hacer. Pero cuando yo programo tantos posts y tantas cosas, pasa un efecto en la generación de contenidos y en la mente de los creativos y los escritores. Y es que empiezan a dar muchas vueltas porque ya no saben qué más escribir. Porque por más que tengan definidos verticales de contenidos, pues es inevitable caer en la repetición. Entonces, se hace más demorado generar los contenidos. Por otro lado, a veces es también muy demorado cuando empezamos pues a generar elementos y divagamos, damos mucha vuelta, necesitamos salir a ver qué está en tendencia, qué palabras están en tendencia, a qué tendencia me voy a colgar, como para que cuando salga a hablar entonces sea relevante. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de responsabilidad y tiene que generar un alto volumen de contenido, ahí es donde inteligencia artificial entra en esos procesos, entra en los procesos de automatizar, entra en los procesos de programar, entra en los procesos incluso de generar planeación. Entonces, dicho lo anterior, les voy a plasmar en 5 fases o 5 momentos en los cuales inteligencia artificial desde diversas plataformas les van a ayudar a optimizar esos 5 momentos. Les voy a explicar qué es cada momento y les voy a dar una guía paso a paso de cómo llegar a ejecutarlos. Y al final les voy a mostrar un pequeño caso donde se ven los 5 elementos y cómo se lograron optimizar procesos de creación de contenidos a partir de inteligencia artificial. Así que formalmente arranquemos con la parte un poco más teórica y mucho más de forma para que tomen pantallazos. Igual esta presentación va a quedar del lado de ustedes, pero aquí es donde empieza un poco más la acción. Entonces arranquemos. Empecemos apelando inicialmente al equilibrio y tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato. Es decir, si bien la inteligencia artificial, como dice aquí, me ayuda, hay que mantener un equilibrio y ese equilibrio lo que me genera es una autenticidad y un toque muy humano. Fíjense nada más el conflicto que a veces tenemos cuando nos empezamos a chatear con un bot. Por más que sabemos que es una estrategia que es necesaria, que toca hacerla, pues a veces no tenemos la respuesta adecuada, a veces el bot no está tan bien entrenado y no me entiende, a veces como que yo quiero es tener como ese contacto humano. Entonces, si así a veces con los manejos de PQRs en social media tenemos ese problema, imagínense los que podemos llegar a tener cuando hasta el contenido y hasta las respuestas y todo empieza a ser tan automatizado. Recordemos que las redes sociales son eso, son conexiones a nivel social, donde esa autenticidad en el tono y en la construcción del lenguaje es muy clave. Entonces, no es que el ChatGPT te haga todo el contenido, es que te da la base para saber por dónde puedes escribir, buscando alternativas desde el conocimiento que tiene ChatGPT. Y yo lo que cojo es ese conocimiento y lo transformo en el tono, la narrativa y el tiempo en que estoy generando mi contenido. De esa manera, estoy generando contenido que está intervenido de manera humana, que está estructurado y clasificado, pero que lo que más me quita tiempo es que es buscar la fuente de información y decantar toda la información. Eso es lo que me está ayudando la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que no es simplemente le pedí a ChatGPT, copié, pegué y lo mandé acá y publiqué. No funciona así. La intervención nuestra es clave. Y por otro lado, si bien me ayuda a ahorrar el tiempo, pues nosotros lo que vemos es aprovechar eso para mirar otras tareas que quizás dejamos de hacer, para monitorear, para generar algo de benchmark. La idea es que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada si la vemos como un factor de relevancia en modelos de eficiencia. Si nosotros la vemos desde ese lado, ustedes van a lograr sacar muy buen provecho, van a quitarse los temores y le van a quitar el temor a los de alrededor que dicen, llegó esta vaina y me va a quedar sin trabajo. No, el que tenga ese temor, denle la vuelta y ayúdenle. Díganle, no, usted tiene que dominar eso. Cuando llegó el Internet, para que sepan, históricamente en la publicidad, cuando llegó la televisión, la gente de radio pensó que se iba a quedar sin trabajo. Y cuando llegó el Internet, pensamos que la televisión y la radio se iban a morir. Hoy ninguno se ha muerto, han mutado, han evolucionado. Para la gente que le gusta expresar los temas a partir del audio, a partir de los fenómenos audiovisuales o de los fenómenos interactivos, tienen espacio. ¿Qué les tocó hacer? Adaptarse y aprender. Desde pronto ya no hacemos un audio en un gran estudio de grabación, pero yo lo puedo hacer en mi casa y hasta puedo transmitir un podcast. Hay que entender que la tecnología está llegando para acompañar estos procesos y cuando los tenemos de nuestro lado, pues evidentemente podemos ser más efectivos. Y eso es el mensaje inicial más importante de todo esto. Les voy a dar algunos tips, pero no les van a hacer el trabajo. No es la charla donde encontré la receta para yo colocar 3 prompts y me hizo la parrilla de un mes. No va, no es por ahí. Es una cantidad de elementos donde ustedes los van a detectar desde sus procesos,
y es casi que tener un asistente para cada punto. Entonces arranquemos. El primero, la curación de contenidos. Yo creo que la curación de contenidos es lo que más nos quita tiempo a nosotros, porque usualmente lo que hacemos cuando vamos a generar contenido en social media, o en lo que sea, pero en social media, tenemos que ir a mirar mucho qué está en tendencia, tenemos que empezar, quién esta semana está hablando de más como para ver si me cuelgo de algo. Se imaginarán, recuerden, hace una semana el concurso de MrBeast, todo el mundo, todos nos montamos. Cuando salió la canción de Shakira, todo el mundo era hablando del Twingo y del Ferrari, del Twingo y del Rolex y todas estas cosas. Bueno, pues cuando uno genera contenido, uno tiene que estar muy al día con todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Para encontrar cuál es esa palabra clave, para encontrar cuál es ese tagline, para encontrar cuál es esa tendencia, para entender de qué se va a hablar en este momento, para yo precisamente empezar a entender un poco hacia dónde yo enfocar la comunicación. Esto tiene un riesgo cuando uno anticipa tanto las entradas, pero tampoco es que las tendencias cambien cada hora. Aquí lo ideal es que si ustedes están programando un tiempo largo para la programación, busquen lo que realmente tiene una tendencia que va a generar una estabilidad en el ritmo a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo hace 2 semanas vi el concurso de MrBeast y yo me di cuenta que todos mis amigos están subiendo la foto con los fajos de billetes y yo me di cuenta de esa vaina y cuando menos vi, muchas de las marcas en todos los países en la región empezaron a sacar producto, pero haciendo parodias, haciendo posts, y la verdad tuvieron muy buen engagement los que se montaron en ese momento. Imagínense que usted en ese momento ve eso y dice, uy, esto para el próximo mes el micro no va a funcionar. Si ustedes sacan eso la otra semana, eso ya no es relevante. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de tendencias realmente pueden ser más longevas y ustedes pueden estirarlos si ustedes tienen ese modelo con sus clientes. Y si es un poco más de inmediatez, traten de generar ajustes previos a salir al aire para alinear que no estemos hablando totalmente fuera de tiempo. A mí todavía me aterra mucho que yo a veces en la calle y en internet me encuentro publicidad como que te esperamos en esta Semana Santa. Estamos en junio, ¿sí me entienden? Porque estamos en mayo, para darles un ejemplo. Entonces, ya pasó la Semana Santa. Si en esta Navidad procuro regalar feliz año 2022, no, amigos, ya estoy en 2023. Entonces, todavía uno se encuentra por ahí mucha publicidad de esto y precisamente ese fenómeno de inmediatez debe ser muy importante. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial? Evidentemente, me puede ayudar a encontrar esos contenidos de interés. Yo le puedo pedir definitivamente que me ayuden a ver, vea, es que mi cliente tiene estos verticales de contenido. Tenemos este tipo de temáticas. Las audiencias realmente tienen estos puntos de dolor y él empieza a buscarles información alrededor de esos tópicos para que ustedes cuando empiecen a entender las tendencias y sobre lo que vas a hablar, van a ser relevantes temáticamente, van a estar en línea y evidentemente les van a depurar todo el tiempo de investigación. ¿Cómo lo pueden implementar? 4 pasos. Primero, identifiquen muy bien cuáles son las fuentes de contenido relevante del nicho en donde ustedes estén. Si, por ejemplo, ustedes están hablando del tema de nutrición, entonces, pues bueno, es que no, yo sigo las redes de ciertos doctores, ciertos especialistas, ciertos nutricionistas, sigo tal revista, sigo tal canal en YouTube. Es importante uno tener muy claro cuáles son sus fuentes de inspiración y sus fuentes de elemento. Hay algunas herramientas, algunas gratuitas, otras de pago, no voy a profundizar en eso, se los voy a dejar para que ustedes lo exploren, para que ustedes vean con qué se siente muy bien. Quiero que me entiendan que no es solo Midjourney y ChatGPT, hay un montón de cosas afuera y cada vez esto va creciendo de una manera impresionante, entonces, pero no se saben, todos son temas de nicho. Les doy 3 ejemplos con Feedly, con Flipboard, que muchos lo conocemos de hace muchísimos años. Flipboard era simplemente un gestor de unificar noticias, pero pueden generar un tema de curación dentro de Flipboard y es muy interesante. Y Pocket, que funciona muy similar. Revísenlas, miren muy bien, ustedes pueden generar grupos o playlists donde ustedes meten tendencias, palabras clave y les va diciendo de qué se está hablando en el mundo o en una región del mundo o en un momento en particular para entender si ustedes van a generar contenido que sea relevante, que se está hablando en este momento, ustedes pueden sacar de allí. Dentro de las herramientas, configuran palabras claves, configuran y hacen los filtros, programan el tiempo a nivel de calendario y ustedes cuando van a sentarse a escribir, inteligencia artificial les tiene listo, miren, en los últimos días se está hablando de esto, la tendencia es que esta semana esto va a ser tendencia, esto va a ser relevante, el próximo mes va a ser clave hablar de, porque estamos en un momento político, en un momento de elecciones, en un momento de cambio de año, en un momento de lo que sea, que va a ser relevante o va a pegar a su audiencia con sus tipos de contenido. Entonces, primera ventaja de la inteligencia artificial, generando eficiencias, la curación de contenidos a partir de estos elementos. Por otro lado, tenemos ya la generación. Curarlo es
muchas fuentes, las analizo y miro qué me sirve, pero luego ya tengo que generar el contenido. Entonces, aquí también inteligencia artificial me puede ayudar bastante, porque yo puedo utilizar herramientas que me van a ayudar a generar la base del contenido. ChatGPT es muy buena, Copy AI es otra. Ellos les pueden ayudar en muchas cosas. Ellos les pueden ayudar a generar contenidos, a generar un párrafo, a generar un body text, a generar un título, a generar muchísimas cosas de acuerdo a las indicaciones que ustedes le den. Entonces es muy interesante porque la indicación que ustedes les van a dar viene de la curación. Recuerden que en la primera etapa, la curación les dijo a ustedes, estos son los tópicos de moda. Entonces ustedes pues se viene aquí a ChatGPT, viene a Copy AI y le dice, oiga, se está hablando de esto. ¿Qué sabe usted de esto en relación a esto? Y ayúdeme a estructurar algunas frases, algunos elementos para poder avanzar más rápido y tener correlación con esto. ¿Cómo lo pueden implementar? También les doy 4 puntos. Primero, investiguen cuál es la herramienta. Creo que ya ChatGPT funciona muy bien para mucha gente, muchos de ustedes son familiares. Copy AI también es muy interesante, revísenla. Tiene un poco más de complejidad, pero parece que es bastante interesante. La interfaz no es tan amigable, pero bueno, es un tema más subjetivo, disculpen. De pronto a algunos de ustedes es más fácil, es un tema más subjetivo, pero bueno, mi experiencia me lleva más a ChatGPT, incluso ahora estoy utilizando más BART, que es el que lanzó Google, muy interesante, la verdad. Me parece que el análisis que genera de las fuentes lo redacta mucho mejor estructurado a nivel narrativo, sin decir que ChatGPT es malo para nada, es muy bueno, pero sí me he encontrado con que BART, que es la nueva inteligencia artificial de Google, que no solo te da la ventaja de que está actualizada al día, sino que te genera una mejor relación, está interesante. Todavía no está presente en todos los países en América Latina, hasta ahora solo está en inglés, está en una etapa muy beta, pero pues creo que va a pegarle muy fuerte a todos estos fenómenos. Entonces, entren a la herramienta, domínenla un poco, generen, y miren, hoy el que no sabe es porque no quiere. Ustedes tipean en YouTube tips para meter prompts, tal. Ustedes van a encontrar mucha gente que ya ha caminado esto y que está desarrollando todo esto. Uno lo que genera a partir de eso es definir sus tipos de contenido y le pide sugerencias a la herramienta de inteligencia artificial. Y ella lo revisa, ella lo baja, pero insisto, usted no coge, lo copia y lo pega. Usted coge el documento y usted empieza a revisarlo, genere una corrección de estilo, revise si de pronto las conexiones, de pronto cómo lo suavizamos, de pronto cómo lo estructuramos mejor, pero es un trabajo totalmente distinto porque ustedes siguen curando y agregando contenido, no es una generación de cero, que evidentemente toda la vida lo hemos hecho de cero, muchos encontrarán mucha crítica, entonces, ¿quién lo escribe? O no. Aquí lo que estamos haciendo es adelantar un proceso que no lo va a hacer un tercero, porque finalmente si yo fuera a hacer esto y no utilizar estas herramientas, díganme yo qué haría. Yo me iría a Google, yo me iría a Statista, yo me iría a Euromonitor, a las herramientas que yo tenga a mi disposición y bajaría data para hacer la curación de contenido, para saber de qué debo hablar que sea relevante. Y luego voy a tenerme que sentar y empezar a escribir más o menos con base en todo el conocimiento, los resúmenes que hice, la interpretación que hice, para poder empezar a escribir y cuando una vez haya escrito, empiezo a hacer una corrección de estilo para unificarlo. Lo que me está ayudando ChatGPT y algo como Flipboard es, yo le condenso las tendencias, le doy un resumen a usted para quitar lo que a usted no le va a servir y esto le va a servir y tiene muy buen criterio para esa escogencia y sobre esa base entra otra inteligencia artificial que les redacta y ustedes ya entran y dicen esto sí, esto no, porque ustedes ya tienen el criterio porque saben que está en tendencia y saben lo que están escribiendo para su cliente. Y ya lo depuran y ya tienen una serie de captions, títulos, subtítulos, body text eh, para empezar a operar. Es muy interesante, la verdad, lo que puede ayudar en esto y evidentemente, perdónenme, pueden llegar a desarrollarlo así. Bueno, otra tercera aplicación interesante es la programación de publicaciones. Esto no es nuevo. Esto, Hootsuite empezó esto hace muchos años de manera gratuita. Fuimos ganándolo poco a poco. Algunas herramientas de orden nativo ya nos permitían hace años programar nuestras entradas. No todos, pero poco a poco empezó a haber esta importancia de poder llegar a programar elementos de CRM como Salesforce en su módulo de social media, tiene la capacidad de yo decir, vas a salir a las 9 de la mañana, este es el texto, es la imagen, yo programo y yo casi que subo una parrilla de programación y yo me desentiendo y solo estoy mirando y estoy atento. Y bajo ese principio, hace muchos años se vienen trabajando programas de publicaciones. Bueno, inteligencia artificial tiene también las mismas soluciones montadas en estos software para hacer la programación. Y la programación es bien interesante siempre y cuando
tengamos tan monitoreado el tema que yo sé que no va a salir a generar una irrelevancia, o que yo esté tan pendiente de la tendencia que yo esté pendiente que no vaya a tener una mala salida. A veces pasa, por ejemplo, que yo sé que hay una anécdota que no correspondía a digital, pero para que me entiendan la analogía hacia dónde los quiero llevar. Hace muchos años, hace más de 20 años, una banda de música norteamericana grabó un disco en vivo en Nueva York. Y el logo de esta banda tiene un corazón con fuego, salen unas llamas. En esa época ellos tenían ese logo. Ellos hacen un concierto en vivo en Nueva York y arman un CD de tres carátulas, son 3 CDs, un book divino, arman todo el tema y aparece en la portada precisamente el corazoncito de la banda con las llamas, y en las llamas aparece sale New York, o sea, sale como el skyline de New York. Entonces se veían pues, el Empire State, se veía la Estatua de la Libertad. Uno entendía que era New York. Y no, wow, sí, o sea, New York is on fire, está la banda tocando, muy chévere. El problema que se dio con ellos es que ellos lanzaron, el lanzamiento de ese disco fue el 11 de septiembre de 2001. Es la conciencia más horrible del mundo. O sea, el día que estaban todos los discos en las tiendas listos para que la gente los empezara a comprar, ese día fue el atentado a las Torres Gemelas. Y el disco tenía un logo donde tenía Nueva York en llamas. Eso fue en ese momento muy complejo, tuvieron que recoger absolutamente todo, tuvieron que volver a imprimir todas las carátulas, relanzaron como 4 meses después. Estos tipos eran de Nueva York y se sentían súper mal, que eso era como una profecía. Bueno, es una historia de locos. A lo que voy es que estos eran otros tiempos donde no podíamos controlar ese tipo de cosas. O no podríamos pensar simplemente en programar publicaciones. Si yo sé que mañana voy a hablar sobre un tema que es sensible, yo tengo que estar muy pendiente que el contexto reciba muy bien mi entrada. Tengo que estar vigilante y atento para entender sobre lo que vamos a hablar. Entonces, esto es muy útil. Hay herramientas, la más conocida históricamente, Hootsuite, hasta cierto número de cuentas es gratuita, la pueden probar. Buffer, Sprout Social ya es un poco más costosa, eso ya es como para si ya su agencia ya tiene más clientes y necesitan algo más robusto como Hootsuite. Entonces, ellos lo que hacen es que no solo puedes programar, sino que lo que está haciendo inteligencia artificial es que él ya te está detectando, ya está haciendo un análisis de acuerdo a las audiencias, de acuerdo al destino, de acuerdo a... Él ya le puede decir a usted, oiga, pero esta gente se conecta más después de tal hora. Oiga, a esta gente le gusta más este formato. Oiga, si usted va a programar esto, prográmelo más tarde. Él les hace sugerencias sobre la hora y demás. Nosotros hacemos eso hace más de 10 años y tratábamos de generar analítica predictiva basada en algoritmos para entender dónde iba a ser lo más relevante, la hora más relevante o el día más relevante. Si íbamos a postear, por ejemplo, en Asylum una campaña para gamers, pues la posteábamos a medianoche porque sabemos que los gamers estaban conectados jugando a esa hora y todos en su comunidad estaban conectados jugando. Entonces mi pauta no iba a salir a las 3 de la tarde donde nadie está jugando. Entonces, ese tipo de elementos hoy en día los tiene inteligencia artificial y les puede dar a usted la recomendación de cuándo salir y por qué salir de acuerdo a su temática. Entonces, nosotros hicimos unas pruebas de esto y es interesante porque las hice con un elemento, era un restaurante bar en Panamá que atendíamos o que atendemos. Y me dio por colocarle al hombre que yo quería publicar martes y miércoles. Y me hizo automáticamente la sugerencia, me dijo, no, pero es que los martes no se abre el bar porque vas a postear ese día. Y la gente no, y a lo evidente, la gente no planea las rumbas del martes. Él mismo me sacó cuál es la relevancia de acuerdo a la categoría y a lo que hace. Entonces, cuando tú ves ese tipo de elementos, dices, wow, este man me está ayudando a complementar el tema, al final yo tomo la decisión. Estas herramientas, para que las puedan trabajar, les doy 4 pasos muy claves. El primero, identifiquen cuál es la que más les sirve. Les dejo 3 nombres aquí, muy populares, no estamos vinculados a ellos, no generamos revenues si ustedes la bajan y les pagan. La verdad, simplemente es parte de la experiencia de lo que hemos tenido, ¿ok? Uno lo que hacen esas plataformas es que uno conecta sus redes sociales allí. Entonces uno conecta a su cuenta de Instagram y empieza de una u otra manera a configurar absolutamente todo. Y él también con el calendario empieza a generar ustedes sugerencias sobre la hora, sobre el momento. Incluso a veces te pasan sugerencias, mira, este próximo mes viene el Día del Padre, entonces ¿qué hubo? Tu audiencia veo que son hombres mayores de 35 años, van a ver mucho que son Día del Padre. Y evidentemente debe haber más de una mamá o más de unos hijos que van a estar encartados que no saben que le regalan al papá, entonces venga, salga. Ese tipo de relevancias que nosotros tenemos a nivel estratégico, inteligencia artificial nos está ayudando a develarlas.
desde un modelo muy primario, desde un modelo que todavía obviamente es muy incipiente, pero que cada vez mientras va aprendiendo, nos va a generar mejores análisis, pero al final los necesitamos a nosotros, o sea, necesitamos a la gente, porque al final él me genera sugerencias, pero yo sé realmente al final, realmente hacia dónde, cuál es el objetivo de la marca, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, sí, los profesionales son muy necesarios, sí, el profesional es el que genera el input para que salga un output. Si no hay un humano generando un input, la inteligencia artificial no va a decir, oiga, yo como que le voy a quitar la cuenta a una agencia de publicidad y voy a generar una campaña buenísima y se la envío a esta compañía y le digo que o sea, eso no es por ahí. Entonces, es importante que entendamos por eso el dominio que quisiéramos que todos tuviéramos para poder encontrar oportunidades reales en lo que hacemos. Por otro lado, tenemos el tema de análisis y optimización. Ya cuando estamos al aire, lo que siempre nos preocupa es el A/B testing, cuál aviso funcionó, cuál performó mejor, será que aquí este tagline funciona, sé que hay que cambiar la foto. Bueno, ustedes saben que desde Google Analytics, el mismo Insights en su momento, Twitter, todos se utilizan para sacar ese tipo de información. Lo que pasa es que quiero que lo llevemos un poco más allá. Uno, lo primero que debe hacer es generar, evidentemente, esos objetivos para, bueno, ¿por qué me voy a medir? Por la cantidad de personas, como el alcance, por la interacción que haya entre las personas y los social media a través del engagement, o incluso que tanta gente realmente avanzó un poco más de la información y tomó acción a partir de llenar un formulario, de dar un clic y llegar a un carrito de compras e incluso generar la transacción, pues uno empieza como a entender hacia dónde va. Y uno, evidentemente, en cada caso, de acuerdo a la plataforma, pues tiene que generar pues el conocimiento o trabajar con alguien que tenga el conocimiento de análisis de esa red. Eso es importante porque esto es muy interesante porque nosotros tenemos la capacidad de trabajar, que la plataforma me dé la información y yo hago un análisis. Entonces me da mucha data dura, me da puro data cuantitativo. Yo la interpreto, la organizo, la confronto y desarrollo más análisis a nivel cualitativo para poder generar aprendizajes y hacer planes de acción. eh, es algo que hoy estas plataformas pueden ayudar. No solo me van a indicar la data dura y el elemento cuantitativo, sino que ya tienen la capacidad de generar sugerencias. Ya tienen la capacidad de decir, esta pieza no pasó el mínimo que esperábamos o la media de industria, entonces creemos que no tiene un buen scoring porque no tiene el performance que necesitas. ¿Qué te recomiendo? Cambia la foto, cambia el caption, cambia la oferta que estás haciendo, revisa mejor tu call to action. Antes las plataformas simplemente hacían lo que uno les decía. Hoy en día estamos empezando a encontrar también una asistencia muy interesante en procesos de analización y optimización que vienen propios de las plataformas nativas donde estamos programando los temas. Así que esa parte también sumamente interesante y finalmente la automatización de tareas. Insisto, nada de esto es viejo. Lo que pasa es que hoy en día está tan potenciado con inteligencia artificial que cambia un poco el tema. Entonces, inteligencia artificial lo que está ayudando es a cómo tomo de una u otra manera la mejor decisión de automatizar. Porque ¿qué es lo que pasa? El problema de automatizar no es la automatización en sí. Al fin y al cabo, eso es un proceso que cumple una serie de parámetros para generar automatización. Eso al final es una orden donde uno le dice a través de una serie de variables, si pasa esto y tal cosa, pues haga esto o haga aquello. Y esto pasa, entonces haces esto o haces esto y no le da las opciones y uno empieza a generar todo un tema a nivel de programación para encontrar las salidas y que genere las respuestas. Pero aquí lo interesante no es la orden de la automatización, sino cómo creo el flujo, qué quiero compartir, cuál es realmente la... Porque yo puedo automatizar absolutamente todo y se mover toda la vida, porque son tantas variables que hay mucho que se puede automatizar. Lo que me están ayudando la inteligencia artificial es automatizarlas, pero automatizar lo que sea más relevante, que esté relacionado con lo que yo busco. Y me ayuda mucho a crear flujos de trabajo automatizados. Entonces eso lo que hace es, mire, si esto funciona muy bien, sáqueme el mismo post en otra red social y lo adaptamos así. Hay muchas cosas para hacer muy interesantes. Alguien hizo el registro en nuestro landing, mande automáticamente un correo con el thank you mail. Y a los 2 días programa le enviar un correo diciéndole, acuérdate que estamos listos para el evento. Después del evento, entonces le llega otro mail automatizado, gracias, por favor, déjanos tus comentarios. Y de pronto después le llega un mensaje por otro canal tipo de SMS o lo que sea diciendo, no olvides hacer el rate por aquí. Si ustedes son consumidores de este tipo de aplicaciones de markets que nos ayudan con el tema de los domicilios tipo Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, bueno, todo lo que haya en la región, ellos tienen muy estructurado el tema de la automatización de tareas. Uno en Rappi, por ejemplo, Rappi,
Yo pido en Rappi y me llegan las notificaciones del mundo. Llegó el tipo al restaurante, empezaron a cocinar su tema. Esto salió, esto es una cantidad de órdenes que una vez que se van cumpliendo, él tiene automatizado el elemento que me genera una notificación. Eso es automatizar. El tipo cuando llega a la portería, entonces yo lo veo en la motito, pero si yo no estoy viendo la motito cuando está llegando a mi casa, me genera una notificación porque me está generando y porque viene de una tarea automatizada. Entonces, esos elementos son principios que inteligencia artificial también nos puede ayudar a mejorar. Lo primero que uno tiene que hacer, y eso va en uno, aunque también le podrían preguntar a ChatGPT, es identifiquen ustedes cuáles son esas tareas repetitivas, cuáles son esas, y tengan mucho cuidado porque hay muchas tareas que son repetitivas, pero nosotros no recomendamos, y ustedes deben haber tenido la experiencia cuando uno dice, oiga, le dice el community manager, le lo pregunta en el chat en social media, una marca que nos gusta, guys, miren, es que me gustaría poner una queja porque me llegó mal el producto. Y dice, buenas tardes, estamos para atenderte, ¿qué es lo que quieres? Ah, sí, gracias, bueno, mira, es que tengo este problema, gracias, estaremos revisando. Entonces uno dice, no, aquí no hay fluidez, aquí nadie me está escuchando. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que quieren automatizar porque hay cosas que todavía no están al nivel de ser automatizadas, pero hay otras que evidentemente no deberían estar no deberían estar haciéndose de forma manual. Entonces, todos estos elementos y herramientas de automatización tipo Zapier, que es la que nosotros más usamos, crea flujos de trabajo automatizados desde cuentas de redes sociales. Entonces, él automatiza las salidas, pero también las acciones, pero él también genera todo un flujo de trabajo para que y ustedes mismos lo organizan, porque hay cosas que cuando son repetitivas, cuando hay que bajar data, que cuando hay que organizar algunas depuraciones, cuando hay que organizar algunas salidas que son obligadas, cuando yo sé que cada viernes a tal hora yo tengo que salir al aire con un elemento, son elementos que podemos llegar a automatizar. En síntesis, desde la auditoría o la curaduría más bien, hasta la generación, hasta el momento de llegar definitivamente a programar publicaciones, a analizar, optimizar y finalmente automatizar, estamos encontrando que hay muchos momentos de oportunidad en las cuales podemos involucrarlas, porque yo no digo que nos volquemos a esto, lo que pasa es que si hay elementos con que arranquen con una van a sentir la eficiencia. La parte de la curación de contenidos, que es la primera que les expliqué, esa les ahorra muchísimo tiempo, porque uno en planning se le va mucho tiempo es buscando fuentes, pero si las fuentes están reunidas en un sitio y tienen un prompt que, dependiendo como yo le pregunte, él me tira la información, está mucho más optimizado. Porque yo le pregunto muchas cosas a Google y Google no me contesta. Google me tira una cantidad de hipervínculos que me dicen, esta gente como que está hablando de eso porque hay unas palabras claves que usted metió allí, que ellos las tienen aquí. Pero vaya y miren esas páginas a ver qué les sirve. Eso es lo que te diría Google. Google no te lo está resolviendo. Google te dice, estoy buscando botellas plásticas, contaminación, mares en Caribe. Vea todos los estudios. Vaya y mire y usted mira a ver qué hace con eso. Está haciendo inteligencia artificial es, ¿quieres saber de eso? Sí, mira, ¿en dónde también? Entonces, aquí de una vez te digo, en Colombia, en Sudamérica, se producen tantas toneladas de plástico que están generando un tema con calentamiento, con eliminación de fauna, en fin. Ustedes de una vez van a recibir la respuesta. Entonces, si uno empieza a interpretarlo de esa manera, uno podría decir, es que esto es una versión mejorada de mis búsquedas. No me va a quitar el trabajo, no me va a quitar nada, lo que necesito es dominarlo. Al principio teníamos problemas para hacer búsquedas en Google. Hoy en día raro alguien tiene un problema en la búsqueda. No solo el comando es más fácil de entrar, antes tocaba poner que la coma, que el punto y coma, que las comillas, que no, hoy en día es más fácil. Hoy en día, incluso si ustedes escriben mal, él les dice, usted quería decir esto y no esto, porque de pronto usted metió mal el dedo, hasta eso es inteligencia artificial. Les ayuda a encontrar, pero Google llega hasta ahí, él no analiza. Él analiza que haya palabras claves en los contenidos, pero él no va a sacar el contenido, les va a hacer un resumen y les va a decir de qué se está hablando. Entonces, hay una diferencia que es importante tener en cuenta. Entonces, veamos un caso rápidamente para cerrar ya en los últimos minutitos. ¿Cuánto nos queda? Uy, nos quedan 5 minutitos. Oscar, si nos quedan, Sí, me dijiste 15. Sí, pero voy estamos a, voy a hacer 5 para alcanzar a abrir un poquito el espacio. ¿Te parece? Por si hay dudas. perfecto. Tu Listo. chat, pero veo que creo que hay gente hablando, gente preguntando. Entonces, veamos cómo puede ser la implementación de esto así, súper sencillo en un casito. Imagínense que esto es una tienda de moda, venden ropa, venden accesorios a nivel online, ¿ok? Entonces tienen un carrito de compras, tienen un sitio para comprar, tienen un social media, tienen una campaña de atracción, tienen un tema de mucho acompañamiento, tienen un cierre, en fin. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona este esquema de los 5 pasos para este caso. Entonces, lo primero, hemos hablado de la curación de contenido.
¿Qué hacen? Pues primero, se identifican blogs, revistas de moda, cuentas de influencers. Primero es de tener muy claro quiénes son mis referentes. Y luego de eso me voy entonces para una de las herramientas que les comenté y les digo, mire todo lo que están hablando acá, por favor genéreme todo el contenido. Y él llega y suma absolutamente todo y les genera casi, mire, de estas 1500 entradas, yo les doy las 10 más relevantes, las que están más actualizadas, las que están mejor evaluadas, las que han tenido mejor tráfico, las que están, y de una vez se las resumo y se las entrego, ¿no es cierto? Entonces, yo incluso puedo automatizar eso, yo le puedo decir a estas herramientas, hágame esta búsqueda todos los días, casi que hace un listening para entender qué tanto está cambiando la tendencia día a día, para entender hacia dónde van las conversaciones. Entonces, eso es muy interesante porque si ustedes ubican muy bien, obviamente, vuelvo e insisto, las salidas de una inteligencia artificial depende de las entradas que usted le den. La instrucción que usted le dé tiene que ser muy precisa para que le entregue lo que usted está buscando, ¿sí? Entonces, si usted le entrega 3 blogs que no tienen nada que ver con su marca, pues él los va a analizar desde ese blog. Entonces, esa primera instancia necesita nuestra intervención y luego, evidentemente, los resultados también vamos a pasar por aquí. ¿Cómo lo trabajan a nivel de generación de contenidos? Te vas para ChatGPT o para Copy AI, ¿no es cierto? Y vea, genéreme la descripción del producto, genéreme todos los elementos que yo necesito para tener una buena presencia, pautas de la herramienta, en fin, para que tengamos absolutamente todo, para empezar a depurar cómo lo voy a escribir. Entonces, yo le puedo pedir muchas cosas. Oiga, es que cuando sale el carrito en el producto, en el carrito de compras, sale el descriptivo, ayúdeme a redactar estos descriptivos. Ayúdeme de una otra manera a ver cómo lo conecto en social media. Entonces, les puede generar esos contenidos y les va a ahorrar mucho tiempo. Porque una cosa es hacer un tagline para la campaña y otra es escribir la descripción de un producto para un e-com. Y quita mucho tiempo. Y hay que tener corrección de estilo, hay que tener muchas cosas. En eso les puedo ayudar bastante bien. La programación de publicaciones, como les decía, pues de una u otra manera, en este caso, pues se utilizó Hootsuite, se conectaron todas las cuentas, se identificaron de acuerdo a un perfilamiento de las audiencias y de un seguimiento de, o sea, lo que coge es quiénes me siguen estas personas, cuál es el comportamiento de estas personas, a qué hora se conectan, cuándo están más conectadas. Entonces la herramienta les dice, oiga, ya que usted va a publicar, publique a tal hora, porque hasta ahora la gente que lo sigue está, el mayor volumen está concentrado hasta ahora. Entonces, ella le puede ayudar a ajustar horarios, salidas, generar un calendario editorial y pueden generar una serie de salidas mucho más inteligentes y más rápidas, que no es que nosotros no podamos llegar a pensar, pero nos van a quitar tiempo. Y acuérdense que estamos hablando de un modelo de eficiencias en la parte de producción. No estamos hablando de, esto no es una conversación de la generación del contenido, el poder de la investigación. Yo soy académico y soy investigador. Pero entiendo también este tipo de elementos. A mí me gusta leer y me gusta levantar sobre mis hipótesis unos marcos teóricos muy fuertes y me gusta buscar fuentes desde la epistemología para ver yo cómo desarrollo. Yo puedo ser lo más estructurado que yo pueda llegar a ser, pero también yo debo entender que cuando estoy montado en una industria, en un negocio, donde hay que ser muy ágiles, hay que ser muy fuertes, hay que buscar mecanismos para cortar muchos elementos. Estos son unos apoyos increíbles que además están en un buen punto de que te entregan algo bueno, pero por más bueno que lo entreguen, siempre la capacidad humana va a tener que intervenir. Con el análisis pasa eso. Mi Google me puede decir muchas cosas, Facebook me puede decir muchas cosas, pero de una u otra manera yo debo hacer un seguimiento de publicaciones, yo también debo ver lo que está pasando. Con la data que me dan, pues yo tengo que cotejarla con lo que estoy hablando y cruzarla con los objetivos de clientes. Entonces, si se dan cuenta, aquí también no me está haciendo todo el análisis, ni me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Me está evidenciando, es, oiga, de toda esta situación, mire los puntos claves, mire usted qué va a hacer. Yo le recomiendo que haga esto, de acuerdo a lo que he analizado de acá. Y a veces hay buenas recomendaciones, a veces, obviamente, la plataforma no tiene todo el contexto, porque yo puedo decir, uy, sí, es que yo lo hicimos y en esta región no funciona. Ok, esto no lo sabe ChatGPT, pero yo sí lo sé. Entonces, ahí es cuando el criterio profesional de ustedes entra y ustedes no pierden su trabajo, todo lo contrario. Han sido eficientes trabajando bajo inteligencia artificial, pero están poniendo su posición y su línea para poder interpretar el elemento. Y finalmente, automatización de tareas. Que se utiliza, por ejemplo, Zapier, como les decía, para precisamente generar respuestas para trabajos, para mensajes, para desde ciertos elementos saber cómo llegar a responder y estar allí. Entonces, y en ciertas acciones, por ejemplo, de suscripciones, de todo, como les decía, se logró hacer allí. Esta tienda, quité los nombres por temas que tengo que, no la puedo mencionar, pero sí puedo mencionar
estos 5 puntos se implementaron en todo el proceso de optimización. Y lo que está logrando es que de una u otra manera el equipo de trabajo es el mismo, pero tienen más tiempo para atender otras cosas, tienen más tiempo para curar más las cosas, tienen más tiempo para analizar otra serie de elementos. No están perdiendo tanto tiempo. Y cuando nosotros vemos la inteligencia artificial desde allí, cambiamos un poco el concepto, nos quitamos el miedo y entendemos que puede ser un gran aliado y para nosotros incluso como profesionales puede generar un valor diferencial impresionante en nuestro perfil. Entonces, esto lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades, a sus recursos. Hay unas que son gratuitas, otras van a entrar y les van a hacer un cobro. Y pues si su cliente no paga eso, pues revisen si vale la pena hacer la inversión. Pero por más que todo el mundo haga el contenido desde la inteligencia artificial o todo eso, tómense el trabajo de hacer una lectura individual, personalizada, miran sus resultados. No dejen de hacer ese ejercicio porque al final no pueden perder la sensibilidad ni lo que están haciendo, ni perder la dimensión de cómo están ocurriendo las cosas. Creo que si logran ese equilibrio, van a quitarse muchas horas y mucho tiempo perdido, y ese tiempo que van a ganar lo van a poder utilizar es para trabajar más en calidad del entregable, más en afinidad de todo lo que sale, y va a ser más un trabajo de ajustar, corregir y generar esto que todo el trabajo que arrancar de cero con todo lo que deriva. E insisto, esto es una alternativa, no estamos promoviendo que este es el único camino, pero es que nos tenemos que preparar. Esto va a una velocidad impresionante y definitivamente los profesionales de hoy y las empresas de hoy, los emprendimientos de hoy, deben mostrar una suficiencia de entendimiento de esto, primero para no caer en la ignominia, pero sobre todo para sacar el máximo provecho de lo que es una realidad, y es que ya estamos inmersos en la inteligencia artificial. Eso era lo que les quería compartir en esta tarde. Oscar, gracias. Creo que nos quedan un par de minutitos por si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir acá. Y bueno, viejo, todo tuyo. Súper. Excelente, profesor. Muchas gracias por compartirnos todos estos conocimientos. De verdad que súper interesante. Bueno, en estos momentos, Smart Beamers, abrimos el panel, pues, para unos minuticos que nos quedan para panel de preguntas. Recuerden que si tienen alguna pregunta por hacer, pueden hacer su manito virtual o dejarlo aquí en el chat de Zoom. Bueno, aquí tenemos uno en el chat. Sebastián nos pregunta, ¿cuál es la herramienta que más usas? ¿Esta herramienta tiene modalidad gratuita o de pago? ¿Cuál o cuáles son los inputs que más usas? Diferencias entre modalidad de pago y gratuita de la herramienta que más usas. Esa pregunta son como 5 encima, Sebas, lo siento. Y adicional, nos da por una charla entera. O sea, lo que te puedo decir, las herramientas que más usas, yo personalmente hoy en día utilizo mucho BART. Desde la semana pasada estoy encantado con ello. Pero realmente lo que yo más utilizo para darle soporte a los chicos del departamento creativo es Midjourney. Primero utilicé DALL-E 2, muy complejo, muy real. Midjourney se me acerca mucho a las realidades. Yo sí te recomiendo que busques un curso de prompts. Hay unos muy buenos. Dimos uno desde SmartBeam en una charla hace unas semanas con David Uribe, por ejemplo. Hay unos cursos y el curso que tú debes buscar es cómo generar prompts. Si me preguntas, a mí me encanta mucho Midjourney. Sí tiene un costo, él te genera, cuando tú sacas la cuenta, primero te carga unos créditos y cuando se termina tienes que ir cargando plata para que tengas créditos, y de acuerdo a los créditos y a lo que le pongas a pensar, él te lo va a ir resolviendo. Los inputs que más uso, es que como para cada plataforma es diferente. Lo que sí te puedo decir es que yo tengo unos prompters ya ajustados, predeterminados para Midjourney, porque, por ejemplo, cuando quiero fotorrealismo, porque necesito generar un fotorrealismo, yo tengo un listado de prompts que yo sé que le tengo que colocar hasta la cámara, el lente, la apertura, el ISO y todo, colocar ciertas palabras como fotorrealístico, cosas así, pero también hay unos parámetros que te invito a que busques, hablando de Midjourney. Hay unos prompts que se complementan como el /creative, como tú puedes hacer un redimensionamiento, puedes hacer que te salgas más a nivel de mockup. Es decir, para los que hacemos contenido a nivel de social y todo, Midjourney, la verdad, a mí me encanta. De escritura se utiliza muchísimo ChatGPT, eso sí lo utilizo todo el tiempo. La versión es gratuita, pero la verdad se cae mucho. Hay una versión pro, ten mucho cuidado porque hay mucha publicidad por ahí engañosa que dice que lo tengo en el app, que no sé qué, ve suave. Si tienes un VPN, puedes conectarte a la de Google, que te digo que es BART, para que la pruebes, es muy interesante. Yo por ahí tengo un par de ediciones de video, tengo una que genera voces. Bueno, es que
vuelvo les digo, es mucho. Te recomiendo que vayas a un sitio que se llama Futurepedia, así, Futurepedia, pues, ahí lo anoté. Búscalo porque Futurepedia lo que te genera es como un sitio que reúne todos los proyectos de inteligencia artificial. Entonces ahí van a poder encontrar, necesito hacer una canción, ahí las van a decir cuál es la, necesito hacer un poema, necesito hacer unos gráficos, necesito hacer un código para una landing. Están los diferentes. Tengan mucho cuidado porque uno se enloquece en eso, porque es como encontrarse, o sea, es encontrar una mina de oro. O sea, ustedes entran y cuando lo ven dicen, acá está todo. Pero eso es como, y los que sean diseñadores me entenderán, cuando uno le entregan un CD con 5.000 fuentes y uno se creía que tenía el poder en sus manos, y lo que era un problema, que cojan una fuente entre 5.000, eso te hacía perder más tiempo y te perdía mucho del norte. Entonces, no se vayan a abrumar, háganle con cuidado con esa que les pase y ahí ya lo ves. ¿Y qué más veo por aquí? ¿Por qué las grandes corporaciones están invirtiendo en la AI para reemplazar empleados? No es que estén reemplazando empleados, lo que pasa es que hay procesos que se pueden automatizar en pro de generar otra serie de elementos. La gente no está quedando sin trabajo, la gente está evolucionando eso porque alguien tiene que operar esas máquinas. Puede que un tren se maneje solo, pero alguien lo tiene que programar y alguien tiene que estar allí. Entonces, ese conductor no va a estar conduciéndolo, va a estar detrás de un panel organizando, pues, cómo está generando todo su movimiento y cómo está generando todo su cumplimiento. Entonces, es una evolución. Pensar en que esto me va a quitar el trabajo y me quedé sin trabajo, para mí, en lo personal, es una miopía que uno mismo se coloca, porque uno tiene la responsabilidad de actualizarse y de estar en tendencia. Echarle la culpa a los adelantos tecnológicos es caer en una trampa muy ingenua. Si algo nuevo sale, tenemos que salir a aprender lo que está pasando e integrarlo y tratar incluso de ser pioneros y dominarlo. Pero si yo me quedo todo el tiempo pensando en que no, esto me quita el trabajo, entonces voy a hacer resistencia, el mundo ya va para acá, el mundo ya está aquí. Por eso me gusta ver tanta gente aquí, porque se nota que el tema tiene mucha inquietud, pero también quiero que poco a poco ustedes, Smart Beamers, lo vean realmente como es muy suave, es tranquilo, es muy interesante. En la agencia hemos tenido de todo, entonces, la verdad, bien interesante. Y en las agencias, muchos ya lo estamos empleando en distintos puntos. Hay campañas ya muy grandes que ya están saliendo directamente desde ahí y es más, se hace la promo diciendo, le pedimos a la inteligencia artificial que hicimos eso y hay campañas. Entonces, no es hacer resistencia, no es tampoco cogerlo como un medio de plagio. Háblenlo abiertamente, trabájenlo, estructúrenlo, porque la gente está esperando eso. Cuando nosotros estamos lanzando campañas y decimos, lo hicimos desde inteligencia artificial, a nuestros clientes les ha gustado. Porque sí, venga, ¿qué se puede hacer? Mire lo que hicimos. ¿Cómo así? Si esto lo hicimos así, pero detrás de eso hubo trabajo, tiempo, investigación, creatividad, horas. No es un prompt. Hay mucho elemento detrás. Entonces, especialícense y sáquenlo adelante y seguro va a ir muy bien. Oscar, yo tengo que retirarme porque hasta ahora ya entró otra Sí, reunioncita. Me da pena con ustedes. tranquilo, Hay profe. una presentación, está mi Instagram, cualquier cosa obviamente con los tutores, con Oscar. Pero nada, gracias por llegar hasta acá, por permitirme compartirles a ustedes pues esto que venimos trabajando desde Asylum, desde nuestros clientes, desde muchos colegas en la industria. Eso está muy transversal en la región. Yo viajo a muchos sitios y todo el mundo está hablando, estudiando, montando. Todos estamos al mismo nivel, gente en Europa, gente en África, gente en Asia. Están haciendo cosas muy diversas y cada uno está empezando a entenderlo. Es un muy buen momento para ser pionero, para adelantarse, para lograr un dominio rápido y estar un poco más adelante a nivel de timing para que ustedes puedan aprovechar también ese momento de innovación y puedan ubicarse mucho mejor en sus ofertas, tanto de servicios como de producto, como profesionales. Así que el consejo que sí le doy a todo el mundo es métanse de forma, domínenlo, porque pues esto va a mediar muchas de las cosas que vienen hacia adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Súper. Tienen mis datos. Oscar, muchas gracias. Súper, súper. Smart Beamers, antes de finalizar la clase, les va a aparecer una encuesta al final para que por favor se tomen unos cuantos segundos para que la puedan llenar. ¿Listo? Esto nos ayudará a nosotros a seguir mejorando nuestras clases y ofrecerles siempre lo mejor desde Smart Beamo. Muchas gracias, profesor Neil Rodrigo Jiménez, por compartirnos todos sus conocimientos y sé que nuestros Smart Beamers le van a sacar todo el provecho al máximo. Muchas gracias, sigan estudiando y nos vemos en una próxima clase Smart Beamers.